Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Programa 699 de Actualidad Impositiva. Falta uno para el 700 y los festejos, que quizás seguramente los vamos a postergar para llevarlos a las jornadas tributarias de Mar del Plata los días 17, 18 y 19 de noviembre próximo. Y esta semana, como comentamos el programa pasado, se dieron a conocer los números de la recaudación y si bien ya no es noticia la recaudación, ya no nos sorprende que todos los meses siga subiendo, sí sorprende la cifra, pues superó esta vez los 35.000 millones de pesos. Después vamos a ver si tenemos tiempo de comentar un poquitito y ya lo habíamos anticipado esto en Actualidad Impositiva. Pero lo principal de esta semana pasó por lo que está avanzando la AFIP haciendo denuncias contra supuestos evasores, sobre empresas que están triangulando, que en algún momento ya lo había comentado también en nuestro programa el licenciado Echegaray. Y bueno, vamos a comentar un poquitito de esto, de cómo serían los procedimientos que puede hacer el fisco frente a cualquier determinación de deuda, ya sea para un gran evasor o para cualquier evasor, o cuando no está de acuerdo con alguna determinación impositiva que tengan los contribuyentes. Y por último, el otro tema que también vamos a comentar es esto de la distribución de las ganancias que comentamos también en el programa pasado. Y hoy traemos a una persona, de un sindicato, al secretario general del sindicato de los neumáticos, para que nos comente sobre la experiencia que ellos tienen, distinta un poquitito al proyecto de ley que comentamos la vez pasada, pero por lo menos para saber de qué se trata esto que se está aplicando ya en la Argentina. Así que si me acompaña, vamos a los títulos del programa de hoy. Distribución de ganancias en las empresas. Diputados convocará a los sectores involucrados. La AFIP avanza. El organismo sigue firme en sus denuncias por evasión de impuestos. Ya no es noticia, pero sigue sorprendiendo, como lo decíamos. Tal como lo anunciamos, la recaudación superó los 35.000 millones de pesos. Riesgos del trabajo. Se estableció cómo determinar el monto en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo. Y el invitado de hoy, como dijimos, el señor Pedro Guasilesco, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Neumáticos, SUNTA. Bueno, damos comienzo así al programa 699 de Actualidad Impositiva. ¿Qué tal, Leo? Hola, ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Y como decíamos en los títulos y en el comienzo del programa, con relación a este proyecto de ley de distribución de ganancias entre los trabajadores y que la semana próxima va a estar, estarían invitando el Congreso, la Comisión de Trabajo del Congreso a los empresarios para ir charlando de este tema, a los empresarios nucleados en la Unión Industrial Argentina. Pero bueno, quisimos saber cómo funciona, porque funciona en nuestro país en un caso, este régimen, con algunas variantes obviamente, y que es con la empresa Bridgestone, que es la comercializadora de neumáticos. Y para eso hoy nos acompaña el señor Pedro Guasilesco, que es el secretario general del Sindicato de Neumáticos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por acompañarnos. ¿De qué se trata el acuerdo que tiene esta empresa con los trabajadores? Bueno, este es un acuerdo que fue originado en un momento muy difícil, o sea, producto de la consecuencia de la década del 90, que se estaban retirando empresas del país, fundamentalmente a Brasil. En nuestro sector también nosotros tuvimos un impacto fuerte, se había retirado Goodyear un par de años antes, que perdimos 1.300 puestos de trabajo, y las empresas estaban planteando reducción en los beneficios para poder seguir trabajando. En el caso de Bridgestone, la reducción era bastante fuerte, esto implicó un conflicto de unos 6 meses, negociación de por medio, se atenuó el impacto de esa reducción que planteaba la empresa, y nosotros, medio que en la negociación planteamos, bueno, ya que de alguna manera hay que estar cubriendo esta situación de pérdida de beneficios para los trabajadores en función de la crisis, ¿por qué no poner en la negociación algunas cláusulas que tuvieran que ver con el futuro y en el caso de que hubiera una situación que invirtiera la situación? Y bueno, planteamos dos cuestiones. Había una que tenía que ver con la situación coyuntural, que los trabajadores tuvieran una indemnización parcial por las pérdidas, otra el mantenimiento del nivel de la plantilla mientras durara el acuerdo, y la tercera era participación en la dirección de la empresa y participación en la ganancia. Participación en la dirección de la empresa y en las ganancias. Sí. ¿Y cuál prosperó? ¿O las dos? La dirección no prosperó, dijeron que no era el momento adecuado para discutirlo, pero el de participación en la ganancia dijeron que bueno, que sí, que estaban de acuerdo, bueno, en vista de que
Por un lado también el sindicato, los trabajadores estaban aceptando algunos de los planteos que hacía la empresa, que también era razonable que se diera una situación de y que estaban dispuestos, a pesar de ser la única empresa en el país que en ese momento podía tener una situación en el convenio de eso, que estaban dispuestos a asumir ese rol. ¿Cómo funciona este mecanismo? Funciona desde el 2001, decíamos. Sí. Y en la práctica, ¿cómo está dado la base numérica, por ejemplo, para esto? Bueno, esto es un artículo del convenio vigente, el 487.007, que en el artículo 27, el anexo con Bridgestone, plantea claramente que se calcula en función de la facturación, la ganancia neta, o sea, una vez pagado impuesto, o sea, la ganancia neta que queda libre a la empresa. Si esta supera el 6%, que esto es un poco la cláusula que nosotros tenemos fijado, de ahí para arriba un tercio se reparte con los trabajadores, otro tercio va hasta inversión de capital de trabajo, o sea, inversión que queda en el país, en la planta, en producto, en equipo, y otro tercio va a mejora del producto, bueno, una figura que le permite por ahí a la empresa mejorar. Lo concreto es que del 6% para arriba todo quedaría en el país y un tercio queda en manos de los trabajadores, que se reparte una vez que cierra el balance a los 4 meses, una vez que está el balance ya por los auditores y está presentado, bueno, es simplemente una cuenta que se hace en base al balance y eso se reparte entre todos los trabajadores que están en relación directa con la empresa, desde el primer gerente hasta el último jornalizado. O sea, se le garantiza al grupo inversor un 6% de rentabilidad, digamos, hasta un 6% de rentabilidad directa, y a partir de ahí es lo que se reparte. Sí, en números, ¿cómo quedaría? Si la empresa ganó 100... ¿Cómo sería el...? Claro, si la empresa, por ejemplo... un cálculo sencillo para la gente. Claro, ¿no? Ganó 100 y eso es el 10%, la empresa facturó 1.000 y ganó 100, claro. O sea que la ganancia es el 10%. Es el 10%, claro. Esa es la ganancia neta, o sea, la ganancia bruta fue 150 y ya se pagaron de impuesto a la ganancia y quedó 100 libre. Bueno, entonces, como esos 100 es un 10%, de 60 pesos para arriba, hasta el completar los 100, esos 40 se dividen en 3 partes y una parte va a mano de los trabajadores. Es decir, que se toma como base de cálculo para partir el 6% y por encima del 6% de la utilidad que está representándola se va a estar distribuyendo. Sí, eso es así. O sea, nosotros inclusive en el primer momento planteamos que sea desde cero. Bueno, ahí hubo resistencia de la empresa a avanzar en ese tema, después planteamos, bueno, en la negociación planteamos que, bueno, ¿por qué no de 4? Ellos en realidad planteaban desde 8% para arriba y terminó acordándose en un 6%. Ahora, cuando la empresa paga esto anualmente, ¿qué tratamiento fiscal le da la empresa respecto a los trabajadores, respecto a esta utilidad que está distribuyendo? Ahí tenemos un problema, porque en los 3 casos que hubo, de efectiva repartición de ganancia, los montos eran más altos que los que terminaron cobrando los trabajadores, porque nosotros entendíamos que si la empresa ya había pagado ganancia y esto era producto de un ingreso que venía de la ganancia, un artículo de convenio, por lo cual no es no remunerativo, cuando los trabajadores lo recibía, después también el Estado le descontaba por la 4ª categoría. Sí. Con lo cual, de alguna manera, nosotros consideramos que era una doble imposición. Hicimos la presentación en su momento. Ante la FIP. Ante la FIP. Pero como este es un tema evidentemente novedoso, cuando lo hicimos fue en el 2004, 2005, un tema que no conocido, tuvimos tuvimos un rechazo al planteo nuestro. Pero bueno, eso es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual lo que cobra, el plus que te cobra por este reparto de ganancias cualquier trabajador en la empresa no es remuneratorio, es decir, que no habría cargas sociales, pero sí está sujeto, por lo menos hasta hoy, al impuesto a las ganancias. Ese es un tema que debería estar en consideración en el caso de un proyecto de ley, lo trata. Bueno, mismo tema lo planteamos aquí mismo. Sí, lo habíamos planteado. Este convenio empieza a funcionar desde el 2001 hasta la actualidad. Y dijiste que cobraron en tres oportunidades. 3 ocasiones, o sea, del ejercicio 2003-2004, que ahí el monto había dado 12.000 y pico de pesos y la gente cobró 10.500. Después en el balance 2004-2005, que bueno, se redujo, era 7.000 y pico de pesos y cobraron 5.500 en forma efectiva. Y después en el balance 2005-2006, que también era casi 4.000 pesos y terminaron cobrando 1.890 pesos. Conforme a la información que tenemos, actualmente en la Argentina hay 3 plantas de fabricación de neumáticos. Sí. Este era un caso que planteamos.
Las otras dos compañías, fábricas de neumáticos, ¿qué régimen de distribución o si lo tienen, cómo funciona? Claro, no lo tienen. Cuando se hizo la renovación del convenio, que nosotros lo hicimos completo en el 2007, que es el que les había hablado, Sí. se introdujo este tema en la discusión de la negociación colectiva. Ahí hubo una resistencia, las otras dos empresas que son fabricantes de neumáticos no quisieron avanzar en ese tema. Lo que sacamos fue un acuerdo de productividad, o sea, en el caso de Pirelli fue un bono ligado a las utilidades, o sea, que un bono fijo. Si la empresa ganaba, hay un bono fijo que pagaba, similar a la situación en Brasil. Un poco también fue eso lo que usamos en la negociación. Si lo pagan en San Pablo, ¿por qué no lo van a pagar acá? En las mismas condiciones. Y en el caso de FATE, bueno, ahí hubo una resistencia un poco más fuerte, o sea, un poco la contestación fue si nosotros queremos un dueño, digo, un accionista para repartir ganancias, lo buscamos. Bueno, fue una posición un poco más dura, atrasada en el tiempo, sí, dura, pero sí se introdujo un premio a la productividad. Nosotros ahora vamos a ir de vuelta a la renovación del convenio y vamos a volver de vuelta a introducir este tema porque nos parece que ya hay un poco más de conciencia en que esto tampoco es la muerte de nadie. Pero, perdón, y en Bridgestone, en esta que tiene el convenio de, digamos, por el tema de impuestos a las ganancias, ¿tienen también convenios de productividad o es uno u otro? ¿O juegan los dos, pueden jugar los dos? También hay, porque por ahí los acuerdos de productividad están ligados en realidad a la producción efectivamente realizada en el sector productivo, o sea que esto es previo a todo lo que viene con respecto a la cuestión de lo que es la facturación de la empresa y el negocio en sí mismo, ¿no? Un poco, es una cosa muy diferente. Uno es atar un premio ligado a conseguir objetivos de productividad o reducción de costo en la producción, y otra cosa es tener una cláusula de participación de la ganancia que está más ligado al resultado del negocio en sí mismo, ¿no? Y ustedes aceptan, perdóname, ustedes aceptan el resultado del balance, que es el que surge del balance de la compañía. Y en principio nosotros vimos como un gran avance que esto se introdujera, y los problemas en particular que pudiera haber en cuanto a la interpretación del balance, nos pareció que en ese momento que era más una cuestión para el futuro, que ya era un avance tenerlo. Bueno, los balances inclusive nosotros, el general de las empresas, los retiramos de la Dirección de Inspección de Justicia, retiramos las copias de los balances para seguir un poco el estado de cada una de las empresas para las negociaciones. Y en este caso en particular, bueno, la empresa mismo cuando termina el balance lo envía o nosotros lo sacamos y de ahí se hacen los cálculos. ¿No ha habido conflictos al momento en cuanto a distribución o cómo está compuesta esa base de distribución? Hubo un conflicto. Sí. Hubo un conflicto en el la tercera vez que se repartió. Ellos introdujeron el balance que, como dice la cláusula, dice ganancia neta ordinaria. Entonces introdujeron en un informe como que había un determinado beneficio obtenido por la devaluación con una deuda con un banco que había tomado la empresa en Nueva York. Habían puesto como que el beneficio obtenido por la cuestión de la devaluación era un beneficio extraordinario, entonces no había que contabilizarlo dentro de la ganancia neta ordinaria. Nosotros entendíamos que era dentro de los marcos jurídicos locales y los criterios de lo que es un balance, que entendíamos que era un ordinario, y ellos no. Eso fue a la justicia en algunos casos y ahí lo perdimos, pero entendemos que lo perdimos por la falta de comprensión de este fenómeno. Medio un poco lo que nos pasó con la FIC, es un tema que todavía no tenía el suficiente debate. Y entonces, bueno, por ahí hay un poco también de temor a veces en los jueces a tomar decisiones innovadoras, ¿no? No, yo creo también, por otro lado, y esto lo hemos comentado en el programa, que este tipo de mecanismos especiales que se tratan de llevar adelante tienen un problema, y el problema es la posibilidad de definir cada uno de los conceptos. Porque, por ejemplo, como se planteaba, ¿qué se entiende por ganancia neta? Entonces, claro, tendríamos que tener en el plexo un decreto reglamentario del convenio. ¿Cómo llegamos a completar además todo ordinaria, esto? Claro, y además ordinaria, y esto lo hemos planteado en el proyecto a nivel nacional, que se remite a las normas del impuesto a las ganancias, con lo cual lo complejiza aún más saliendo... Sí, hay algunas diferencias respecto de esto de lo que comentamos en el programa pasado, pero bueno, nos tenemos que ir a un corte. Así que, señor Pedro Guasiesco, le agradecemos mucho, la verdad que es muy útil conocer este tipo de cosas que si no realmente no las conocíamos, así que seguramente lo vamos a invitar nuevamente si esto sigue avanzando. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya seguimos con más actualidad impositiva.
Pagar los impuestos es contribuir con la educación, con la salud, con la vivienda. Pagar es contribuir con la sociedad en la que vivimos. ARBA. Buenos Aires, la provincia. Continuamos en Actualidad Impositiva. Recuerde, 4328-9600 es el teléfono al que puede dejar su mensaje o bien contactarse con nosotros a través de www.actualidadimpositiva.com. Realmente interesante por lo menos conocerlo. Hay diferencias respecto de lo que comentamos la vez pasada de cuál es el proyecto. Acá hay un piso de rentabilidad que se le asegura que no hay distribución, que el proyecto de ley no lo tiene. Que está calculado sobre el monto de ventas en este caso. El otro tema es que participan todos, desde los excepto directores, pero si no toda la nómina, sin restricción de sueldo. El nivel gerencial. No se remite al impuesto a las ganancias tampoco. No se remite al impuesto a las ganancias tampoco, pero bueno, realmente es novedoso. Simplemente para que usted sepa que esto existe en una empresa en nuestro país, está funcionando. Y ya hace un montón de años que está funcionando, la verdad que... Y bueno, sorpresivo. Esto que es novedoso para todos con el proyecto de ley, por lo menos también sería bueno, si esto sigue avanzando, que se tengan en cuenta las experiencias de ambas partes para ver cómo que lo que salga lo mejor posible o no salga nada. Eso lo decidirá el Congreso, para eso está. Y esta semana muchas novedades vinculado con denuncias de evasión en el interior, en determinadas actividades de operatoria de granos. La FIP ha llevado adelante muchas operaciones periodísticas de cómo ha surgido en Río Cuarto en particular, las denuncias llevadas adelante, pero lo que planteábamos era la necesidad de aclarar cómo funciona el régimen determinativo, porque si bien es verdad, se pueden llevar adelante las denuncias y será la justicia federal, en este caso, quien investigará, indiscutiblemente es necesario que se determine cuál es la obligación fiscal en todos los casos, ¿verdad? Claro, ahí me parece que hay que entender qué es lo que pasó. Cuando se habla de allanamientos y de que existe evasión en una empresa de granos, que está en todas las notas periodísticas de toda esta última semana. Los allanamientos se generan por una denuncia de la DGI. La denuncia de la DGI es una presunción de que una empresa o un grupo de empresas está realizando alguna maniobra tendiente a evadir el pago del impuesto. El juez de Río Cuarto, en este caso y en particular, considera que esto puede tener cierta verosimilitud, realiza los allanamientos para obtener información de las empresas. Se llevan información, se llevan libros, se llevan todo lo que se pueden obtener en un allanamiento, sistema de cómputos, etcétera, y eso va a ser motivo de análisis por parte de funcionarios de la justicia y funcionarios de la DGI. Esto es importante aclararlo porque mucha gente con este tema, hemos tenido llamados telefónicos donde nos decían pero ¿cómo? ¿El fisco puede determinar, puede decir que vos me debés plata claro, automáticamente? No es automático, o sea, eso, iba a llegar a eso. Con toda esa información, la DGI lo que tiene que hacer, una vez que obtiene toda la información y se genera esto en el juzgado, va a tener que ir a lo que se llama un procedimiento de determinación de oficio, que es el otorgarle primero una vista al contribuyente. El contribuyente se va a defender de lo que surja de esa defensa y de la vista que le dio el contribuyente. Va a salir lo que se llama una resolución determinativa de oficio, y después que sale esa resolución determinativa de oficio, vamos a saber si la denuncia y los allanamientos que se hicieron tenían verosimilitud para seguir adelante con la denuncia penal o no. ¿Por qué? Por los montos, ¿no? Totalmente. Estoy hablando de los montos en este caso. Si supera 1 millón de pesos, será evasión agravada. Si no lo supera, será evasión simple. Si no, claro, los montos estás hablando de miles de millones. No, pero también vale la pena aclarar, así como hablamos del necesario procedimiento de determinación de oficio, que la acción de la justicia no necesita esperar a una determinación de oficio para llevarse adelante. Esto es indiscutible. No, de hecho nace en este caso... Absolutamente. En estos casos nacen a partir de denuncias realizadas por la propia administración que
y tal como sale en los medios, se va a constituir en querellante Exactamente. frente a este tipo de cuestiones. Pero algo que es importante, porque muchas veces la gente cree que es necesario que esté la determinación para iniciar la causa penal, y sabemos que esto no es así, y bueno, esto queda plasmado. De hecho, se inicia sin la... En Lo que pasa es que no muchos sé, casos hay de todo, hay claro, de por eso todo. no sé en virtud de qué artículo de la Ley de Penal Tributaria se Claro. iniciaron estos allanamientos. Por eso es que no quise ser tan específico. Por eso. Pero también lo importante es definir que esto, por la magnitud, es periodístico, pero esto es lo mismo que cuando el fisco presume o analizando una situación en particular, hasta de un pequeño contribuyente, dice, señor, usted presenta una declaración jurada donde me dijo que me debía 1.000 o su impuesto era 1.000 y su impuesto no era 1.000, era 1.500, 2.000 o 10.000. En este caso son más de 1.200 millones, que es lo que le da... No es un caso chico, no es un caso chico ni menor. Pero lo cierto es que el fisco tiene que investigar, tiene que analizar, y de acá que el contribuyente termine pagando esta deuda, si es que le corresponde, va a pasar, y el contribuyente quiere defenderse, tiene todas las posibilidades de hacerlo, porque la ley 11.683 lo prevé. Vos dijiste en una etapa administrativa primero y después frente al Tribunal Fiscal de la Nación, si es que quieren seguir discutiéndolo, ¿no? Sí, pero acá lo trascendente me parece a mí señalar es que, tal como lo había anunciado en nuestro programa el doctor Echegaray, se están llevando adelante a partir de ciertas empresas que han tenido o han presentado declaraciones con utilidad cero. Esto es lo que se conoce por los medios periodísticos, con lo cual esto fue uno de los detonantes para ¿Se acuerdan que nosotros? cuando estábamos en el centro de cómputos dijo que había empresas que cuando se analizaron inconsistencias a través de los sistemas informáticos surgía todo esto? Evidentemente están siguiendo adelante con todo el tema, ¿no? Exactamente. Mirá, si les parece, les comento una consulta que nos llegó y pasando ya de tema, y vinculada a la información, a las inconsistencias. Un mensaje del señor Leiva. Dice, mi esposa recibió una nota de la AFIP sobre la adquisición de moneda extranjera, ella está inscripta, cobra una jubilación mínima, pero sin embargo la compra excede lo que ella cobra de jubilación. Pero él tiene beneficios suficientes, es decir, aparentemente por lo que plantea acá es el señor el que puso el dinero para comprar moneda extranjera. Entonces la pregunta es, ¿debo recurrir a la AFIP a dar explicaciones como dice la nota o de ahora en más adquirir yo la moneda extranjera? Le aclaro que los montos no son significativos. Bueno, a ver, esto es lo que veíamos como inconsistencia. Claro. Frente al régimen de información que existe a través de la compra de moneda extranjera, indiscutiblemente, si fue la señora a comprar la moneda extranjera, aparecen los registros de la casa de cambio comprando la moneda extranjera o de la entidad bancaria, y esto es informado, claro, la AFIP lo que hace es preguntarle dónde sacó los fondos. Lo que va a tener que hacer en este caso es ir y explicarlo indiscutiblemente, hablando en particular si los montos no son significativos. De ahora en adelante, si lo compra con los fondos que son de él, el consejo es, indiscutiblemente, compre la moneda extranjera a su nombre, porque la voy a explicar en forma más directa y no lo en que forma surge de esto elíptica. también claramente es que los sistemas informáticos y la información que está contenida en ellos está siendo cruzada por la AFIP. Es decir, acá hay una señora que es jubilada, cobraría 1.500, 2.000, 3.000 o lo que sea de pesos, compró moneda extranjera por montos poco significativos y ya inmediatamente le llega una carta y le dice, señores, ¿de dónde sacó la plata para comprar estos dólares si usted gana tan poco? Claro. Sí, lo importante en estas cosas también es que cuando uno recibe este tipo de notificaciones, a uno le inquieta, obviamente, no le gusta que nos anden preguntando, pero lo cierto es, hay que ir y contestarlo, porque es el mecanismo de defensa. Es decir, el fisco no es que le está reclamando dinero ni nada, sino le pregunta, porque no le cierra del todo la situación. Y te aclaro algo Pasa mucho con los monotributistas. Y hay que contestarlo por escrito, tiene que llevar un escrito, explicando la situación y de dónde sacó la plata, en este caso el marido, para decir que pudo comprar esa cantidad de dólares. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer la DGI? Va a mirar eso, va a comparar los ingresos del marido y si los ingresos del señor le permitían comprar esa cantidad de dólares, no va a tener ningún problema. Y si no, bueno, tendrá que demostrar cómo hizo, para de dónde sacó el dinero. Hemos comentado muchísimos fallos donde quizás tenía razón, pero no lo pudo demostrar, y el que no demuestra lo que afirma pierde el juicio, ¿no? Es así. Bien. Les cuento otra de las consultas que recibimos, acá en este caso es de la licenciada de Palma, respecto a Resolución General 1 y 3 de la Inspección General de Justicia. Recuerdan que en la Ciudad de Buenos Aires nos encontramos que el régimen obligatorio de empadronamiento y presentar información, actualizar información de sociedades comerciales, fundaciones, asociaciones. Ya en el programa hemos hecho algunos comentarios en programas anteriores. Bueno, ¿con qué nos encontramos acá? La pregunta
dice, si las sociedades de hecho, entidades irregulares y sin personería jurídica deben también presentar estas informaciones. Y la realidad es que no. Digamos, esto está previsto taxativamente para quiénes son los sujetos que deben presentar, por lo cual ni la resolución 1 ni la 3 se estarían aplicando, de la IGJ siempre, no se estarían aplicando en estos casos. Sí, me dicen que tenemos 2 minutos, así que comentamos algo de la recaudación que superó los 35.000 millones y gran parte de esto tiene que ver con el aumento de las retenciones a las exportaciones porque el aumento que se produjo en la actividad de comercio exterior. También hubo, obviamente, recaudación en un avance interanual de siempre más de un 35%, que en impuesto a las ganancias, en impuesto a valor agregado, se habla de que sí parte es inflación, parte es mayor actividad, pero bueno, lo cierto es que la recaudación y en momentos donde el Estado necesita los fondos, porque la financiación externa sabemos que no es lo que sobra, estas son buenas noticias, ¿no? para tener en cuenta. Y creo un minuto debe quedarnos ya. Ley penal tributaria, se está incentivando desde el gobierno la aprobación del proyecto que también hemos comentado acá en el programa. Y bueno, otra vez alguna expresión aparecían en los diarios estos días, de vuelta el traje a rayas y la necesidad de actualizar esta norma. Pero remarquemos, importancia actualizar los montos, ¿verdad? Esto sería muy importante. Creo que es prioritario, sí, actualizar los montos y sacar una nueva ley, prácticamente. Sí, sí. Pero me parece que lo que es el tratamiento de la nueva ley. Vamos a ver qué sale después. Bien, esperemos. Sí. Y bueno, no olvide antes de irnos que vaya preparándose para las 40 jornadas tributarias de Mar del Plata, los días 17, 18 y 19 de noviembre, que además también este año van a estar con una actividad adicional el día miércoles 17 de noviembre, que son las jornadas de los tribunales fiscales, que se organizan, que este año se van a organizar también en Mar del Plata, festejando los 50 años del Tribunal Fiscal de la Nación. Así Bien. que los esperamos, los temas son muy interesantes, aparte es un momento para encontrarse con amigos y pasarla bien. Bueno, uno de esos temas es ley penal tributaria. Ley penal tributaria, convenio multilateral, las cosas que están saliendo y todo lo que tiene que ver con los tribunales fiscales. Bueno, que tengan buena semana, muchachos. Y usted también, que tenga una muy buena semana y nos vemos dentro de 7 días con más actualidad impositiva.